Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta A las 5 con Alberto Padilla. Inicia A las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio. ¿Más arriba o más cercano? Más arriba. Ahí, le decía yo que muchísimas gracias. Usted dígame dónde lo quiere, yo lo acomodo, señor. Más arriba. ¿Como acá o qué? ¿Sí? A ese porque soy un bocón. Exactamente. Oye, pero lo tengo a la altura de la nariz, no está en la boca. No va en la boca, no va en la boca. Oye, algo así. Bueno, aquí estoy con mi controlista que me estaba controlando además. El señor David Guerrero, lo saludo una vez. Muchísimas gracias, como usualmente lo hace, tratando de controlar los incontrolables. No sé si controla los incontrolables, pero a mí sí me controla, definitivamente. Yo aquí, lo que yo hago, lo que él dice, siempre. Bien, le decía que estamos transmitiendo desde las instalaciones CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica. Y nos está usted escuchando, gracias, en cualquier parte del mundo, a cualquier hora, porque lo estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo en Facebook Live, en la página de este programa. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa también. Estamos en podcast en las principales plataformas como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Y aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. Bueno, ya lo presenté el señor David Guerrero, la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, pues vamos a empezar hablando de qué vamos a hablar, de lo que ha estado sucediendo en el Medio Oriente en esta jornada. Pues, a ver, bueno, primero que nada, déjeme le adelanto que la entrevista de hoy será al respecto de los ataques que inició Israel hacia Irán y que ahora Irán en este momento está respondiendo a Israel. Y de eso vamos a estar teniendo la entrevista un poco más adelante. Decirle que llevamos más de 20 años, casi 30 años en el mundo, llevamos porque, estoy hablando en plural, porque el mundo lleva 30 años tratando de prevenir este momento. Desde hace 30 años aproximadamente, Israel hablaba del programa nuclear de Irán y de la necesidad de impedir que Irán tuviera armas nucleares, al tiempo que Irán reclamaba su derecho a tener armas nucleares, amenazando con destruir a Israel. Y eso lleva ya 30 años, Y desde hace 30 años, prácticamente, el mundo estaba entre haciendo apuestas y rezando en cuando, y esperemos que no, Israel llegue a tocar el botón que estaba preparado para tocar desde hace precisamente 30 años. Y esta noche de jueves, por fin tocó el botón. Por primera vez, Israel ataca las instalaciones nucleares de Irán. Y pues bueno, eso, y ahora Irán está respondiendo el ataque que inició este jueves en la noche. Al respecto, decir lo último, que Irán ha lanzado durante este día
decenas de misiles balísticos en contra de Israel como represalia por los ataques de la noche del jueves de Israel sobre Irán. Un vocero de las Fuerzas de Defensa de Israel dijeron que estos misiles, la gran mayoría, no alcanzaron tierra en Israel, ya sea que porque no llegaron o fueron interceptados. Y, según los reportes, Estados Unidos ayudó a Israel en la defensa de Israel. Esto es importante destacarlo, porque los reportes dicen que Estados Unidos ayudó a Israel en su defensa, pero Estados Unidos se desligó del ataque del jueves, y esto es importante. Se reporta que al menos 40 personas fueron heridas en la capital de Tel Aviv y las áreas cercanas, de acuerdo a reportes de los mismos hospitales. Hay que decir que todo empezó con los ataques que Israel hizo a Irán, en teoría dirigidos a infraestructura de guerra, como por ejemplo lanzadores de misiles y otro tipo de infraestructura militar, aparte de instalaciones nucleares no bajo tierra. No bajo tierra. Hay que mencionar que el ministro de Defensa de Israel, que se llama Israel Katz, dijo que los ataques que hizo Irán sobre áreas civiles de Israel cruzaron la línea roja y que Irán pagará un precio muy, muy alto, dijo. Mientras tanto, en un mensaje en video que grabó tanto en inglés como en farsi, Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel, urgió a los iraníes a levantarse y hacer oír sus voces, porque dijo Netanyahu que el régimen de Irán nunca ha estado más débil. Y esto es importante. Hay que recordar que Israel últimamente es una teocracia. Tiene un presidente que es el que administra el gobierno, ¿sí? Pero el jefe supremo es un religioso. Es un religioso. E Israel ha estado dominado por los religiosos desde finales de la década de los 70. Y entonces Israel ha estado siendo gobernada bajo principios religiosos y todo gira en torno de la religión. Todo. Yo, obviamente, los iraníes, he estado hablando de Irán, he estado hablando de Irán. En este momento ya que me escuché, creo que no dije Irán, creo que dije otra cosa, pero estoy hablando de Irán, ¿ok? Perdón si dije otra cosa, pero estoy hablando de Irán. El régimen de Irán ha sido controlado por religiosos desde la década de los 70 con la revolución. Y obviamente los iraníes que yo he conocido, pues los he conocido en Estados Unidos, fuera de Irán. Por tanto, están en contra del régimen religioso de Irán. Así es que, pues sí, para mí es fácil decirle que sí, claro, están hartos del régimen religioso de Irán. Están hartos. Claro, pues no están ahí. Entonces, claro que están hartos. Pero hay indicaciones de que también el pueblo de Irán ya está harto. Sí, usted recordará creo que ya van a ser 3 años, si mal no recuerdo, si no 3 fueron 2, de esta, pues, protestas, por no decir insurrección, protestas de las mujeres y de todo el pueblo, de toda la sociedad civil de Irán, que se dio por la muerte de esta muchacha muy joven, universitaria, por no llevar la pañoleta en el pelo, por no cubrirse el pelo, que no recuerdo cómo se llama esto con lo que se cubren las mujeres el cabello. Ya sé que alguien me lo dirá por Facebook y se los agradezco mucho. Y entonces sí hay señales de que efectivamente la población ya está simplemente harta, ¿sí? Y en teoría eso es lo que están tratando de capitalizar Israel. Están tratando de generar
un cambio de gobierno. Por una razón muy sencilla, es que es una razón muy sencilla. O sea, no es nada más que los israelíes sean muy... a ver, no quiero irme por ese lado, vengo por este lado. Irán no estaría en los problemas en los que están si Irán no hubiera sido y lleva 30 años siendo este régimen religioso abiertamente, ya no antagonista, pues antagonista se vale, ese no es problema. Antagonistas son los demócratas y los republicanos, ¿sí? En este momento antagonista es Donald Trump con Canadá. No, enemigos a muerte de Israel. Entonces, pues si tienes un gobierno que está diciendo y afirmando, y lleva años afirmando, primero, que te va a aniquilar tan pronto pueda, y segundo, encima, está desarrollando un programa nuclear, por más que diga que no es para armas nucleares, pues obviamente nadie le tiene confianza. Obviamente, ¿no? Y lo digo como, por ejemplo, Pakistán. Pakistán, un país musulmán también, ¿sí? Pakistán tiene armas nucleares. Pakistán tiene armas nucleares y nadie le dijo nada. Nadie le dijo nada. ¿Por qué? Porque Pakistán desarrolló sus armas nucleares sin estar amenazando absolutamente a nadie. Simplemente desarrolló sus armas nucleares y ya, calladitos, y ya. Entonces, pues ahí tienen sus armas nucleares y listo. Pero pues los otros brutos están desarrollando armas nucleares mientras aparte están prometiendo la destrucción de Israel, pues no se puede. Simplemente no se puede. Entonces, de ahí se explica perfectamente y se justifica, uno, la desconfianza que todo el mundo le tiene a Irán y, pues finalmente, el ataque de Israel sobre Irán. Pues sí, así es. O sea, digamos que llevan 30 años mereciéndoselo, ¿va? Pues, y buscándoselo, ¿sí? Ahora, digo, pues no hay ningún problema en que sea un gobierno de religión, religioso, una teocracia, pues está bien, pero pues una teocracia bélica del odio, no del amor. Cuando, por cierto, que eso es otra cosa, los musulmanes, el Corán, la religión de los musulmanes es de amor, es de amor, o sea, es de súper amor y de ayuda al prójimo y de amor y etcétera. Lo que pasa que, pues igual que con los cristianos, igual, cuando hay fanáticos, usted sabe que de la cristianidad y del mismo catolicismo hay quien encuentra en la Biblia todo tipo de mensajes violentos, ¿verdad? Todo depende de quién lo lea, ¿verdad? Bueno, es lo mismo en el Corán, idéntico. En general, la religión musulmana es de paz y de ayuda al prójimo y es una religión muy linda, realmente es una religión muy linda, realmente muy linda. Nada más que cae en manos de fundamentalistas para mala onda, pues pueden ser fundamentalistas para buena onda también, ¿verdad? Pero hay para mala onda y pues eso es lo que está pasando. Pero bueno, esto que inició el jueves, eso es efectivamente eso, un inicio. ¿Cuál será el final? No sabemos. No sabemos. Israel es tan solo el inicio de un conflicto más para Israel. Decir que el último conflicto en el que está involucrado inició, ya van a ser casi 3 años, que es contra Gaza, y eso fue hace 3 años. 3 años. Vamos a ver si en esta ocasión cuánto dura este asunto y cómo va a terminar. Por lo pronto, claramente, y es la intención manifiesta de Israel, es que Irán aproveche o crear el ambiente para generar un cambio de régimen. Y fíjese, Donald Trump, que usted sabe que yo no soy fanático de Donald Trump, con todo y que lo conozco y lo conocí en persona y que es en cortito, Donald Trump es una maravillosa persona, pero al margen de eso, usted, por lo demás, bueno, como político no me parece bueno, pero Donald Trump ayer dijo algo que me pareció muy bonito respecto de Irán. Me pareció muy bonito por razonable. Y dijo Donald Trump, si Irán no tuviera el gobierno que tiene,
Irán fuera mucho más próspero y nosotros hubiéramos ayudado a Irán a ser próspero y tuviéramos todo tipo de relaciones comerciales con Irán. Y es cierto, realmente creo que es cierto, totalmente cierto. Lo que pasa es que desafortunadamente Irán está dominado por este grupo de fundamentalistas, JPs, que le podemos decir absolutamente de todo, ¿va? Que bueno, pues ojalá y fueran fundamentalistas, pero de los buenos. No, son fundamentalistas de los gachos, porque ese es el problema, ¿no? Y entonces, pues sí, es cierto lo que dice Donald Trump. Si estuvieran fuera estos fundamentalistas de Irán, Irán fuera un país mucho más próspero. Mucho más próspero porque no estaría aislado del mundo. Recuerde que ni siquiera los demás países de la región quieren a Irán. Tampoco. Que son chiitas. Pero lo que pasa es que dentro de los mismos musulmanes ya ve que son diferentes. Estos son chiitas y los demás son sunitas. Entonces no se caen bien. No se caen bien. Y sobre todo porque los chiitas no quieren hacerse caer bien. Les digo, es que ese es el problema, ¿va? O sea, el problema es que son unos pesados y ojalá y fueran pesados con ellos mismos. No. O sea, todavía fuera un régimen que aquí déjenme en paz y yo me hago cargo de mi gente, como es el de Cuba o es el de Nicaragua, ¿va? O sea, qué bueno que me aíslan porque yo quiero estar aislado. Si fuera así, pues a lo mejor sería más fácil. No. O sea, soy dictador, déjenme en paz, yo hago lo que yo quiera, pero aparte estoy desarrollando armas nucleares para desaparecer a Israel. Pues no se puede. Simplemente pues no se puede, ¿va? Así es que no sé. De nuevo, hay que ver a ver dónde va a terminar este asunto. Pero lo de ayer fue un inicio. Definitivamente fue un inicio que lleva muchos años planeándose. Las dos partes llevaban muchos años planeándolo. Irán llevaba muchos años planeándolo. Israel llevaba muchos años planeándolo. Estados Unidos también. Reiterar que Estados Unidos se desligó del ataque de ayer, ataque que Donald Trump sabía perfectamente porque él fue el que anunció, de hecho Donald Trump fue el que lo anunció el ataque el jueves, diciendo que iba a evacuar el personal de la embajada de Irán, porque no vaya a ser que Israel vaya a atacar y resulta que 12 horas después atacó, o sea que ya sabía Donald Trump, pero Estados Unidos sacó un mensaje diciendo nosotros no tuvimos nada que ver con este ataque y por favor no nos ataquen a nosotros, porque Irán también ya se esperaba el ataque y amenazó Irán que si lo atacaban, Irán atacaría instalaciones militares que tiene Estados Unidos en esa zona. Y después de esa amenaza, entonces se deslinda Estados Unidos del ataque diciendo nosotros no fuimos, y de hecho en el comunicado Estados Unidos agrega, por lo tanto, por favor, no nos ataquen a nosotros. Pero, según los reportes, sí ayudaron en la defensa de Israel. Decir que ¿por qué finalmente Israel tomó la decisión? Bueno, tomó la decisión porque este jueves mismo la Agencia Internacional de Energía Atómica había dicho que Irán efectivamente había violado todos los lineamientos y compromisos a los que están casi todos los países que tienen un programa nuclear sujetos, y que Israel dejó entrar a gente de la Agencia Internacional de Energía, y estos dijeron no, Irán no está haciendo las cosas que debe estar haciendo, y esa fue ya básicamente la gota que derramó el vaso de Israel, y de ahí salieron los ataques. Decir que la Agencia Internacional de Energía Atómica confirmó que el ataque inicial de Israel efectivamente destruyó una planta de enriquecimiento nuclear sobre el terreno en la ciudad de Natanz. Antes de eso, la agencia había descrito a los ataques
como profundamente preocupantes. El jefe de la Agencia Internacional de Energía Atómica, el argentino Rafael Grossi, pidió a todas las partes máxima contención. Por su parte, el Kremlin condenó estos ataques a Israel y los calificó como una escalada dramática o una dramática escalada. Por su parte, Arabia Saudita acusó a Israel de una abierta agresión en contra de Irán. Arabia Saudita no es amiga de Irán, no es amiga de Irán. Sin embargo, obviamente un conflicto con Irán puede afectar a toda la región. Vamos a hablar más de esto en nuestra entrevista un poquito más adelante. Bien, en Estados Unidos, decir que en California todavía está el pleito acerca de la Guardia Nacional, la cual después de varios pasos, varios cambios de poder, en este momento lo último que se sabe es que la Guardia Nacional está de nuevo bajo poder y control federal, porque más temprano un juez había ordenado que los 4,000 tropas de la Guardia Nacional que se habían desplegado en California por parte del gobierno federal, es decir, del presidente Donald Trump, fueran puestos bajo el control del gobernador de California. Pero después entró una corte de apelaciones, quien rápidamente volvió con la decisión de que volviera al poder que originalmente los desplegó, que fue el de Donald Trump, y que entonces programó otra audiencia hasta el martes. Así es que este culebrón todavía el martes va a continuar. Y de mientras, como le decía yo ayer, en este momento el nombre de Gary Newsom en este momento se menciona tanto como el de Donald Trump, cuando antes a Gary Newsom no tenía la palestra. Vamos a suponer que todo el mundo sabía quién era Gary Newsom. Vamos a suponer. O sea, que no es así, ¿eh? No es así. Casi nadie sabía quién era Gary Newsom, el gobernador demócrata de California. Pero al que se fijaba en la política, pues, sabía quién era Gary Newsom, pero nada más porque por cultura general. Pero en realidad nadie hablaba de Gary Newsom. Nadie. Y todo el mundo hablaba de Donald Trump. Bueno, pues gracias a Donald Trump, ahora todo el mundo habla de Gary Newsom y de Donald Trump. ¿Y por qué hablan de Gary Newsom? Pues por Donald Trump. Entonces, yo no sé al final qué tan inteligente haya sido esta decisión de Donald Trump de enfrentarse y tratar de darle de patadas. Bueno, de hecho le dio de patadas a Gary Newsom, pero la intención de Donald Trump era para sacarlo a patadas de la jugada, literalmente. Esa parte es la que no me queda clara que le resultó a Donald Trump. A mí me parece que por lo pronto me parece que le salió por la culata, porque ya puso en escenario a Gary Newsom, y resulta que Gary Newsom de todos modos que era la razón por la cual Donald Trump lo quiere atacar. O sea, si el Partido Demócrata tiene algún puntero para las elecciones presidenciales dentro de 3 años, el que se perfilaba era Gary Newsom justamente. Y ahora mucho más todavía. Aunque la intención de Donald Trump es que no. Lo está haciendo para sacarlo de la jugada. A mí me parece que más bien lo metió. Hasta ahora lo metió a la jugada. Hasta ahora. Vamos a ver después cómo funciona esto, ¿no? Bien. El primer ministro déjame primero, voy a checar aquí esta instrucción que me acaba de dar mi querido. Ok, ya lo tengo. Gracias, David. Bien, el primer ministro de la India, Narendra Modi, visitó el lugar donde se estrelló este
Boeing 787-8 de Air India este jueves, donde perecieron más de 260 personas. Todos los pasajeros, todos los que iban a bordo del avión perecieron excepto uno. De 242 que iban en el avión, uno se salvó y se salvó con muy pocas heridas. Impresionante. No solamente todos los... O sea, ¿cómo se pudo haber salvado nadie? ¿Quién sabe? Digo, o sea, ¿cómo se salvó? No, ni él, pues, obviamente ni él lo sabe, ¿no? Obviamente él venía sentado hombro con otra persona, esa persona no está más. Y está y prácticamente ileso, unos 4 rasguños, impresionante. El avión se estrelló contra un edificio, pero en fin. Obviamente todavía no se sabe las causas de este accidente, solamente los videos que hemos visto. El avión no se pudo levantar y cayó 1 kilómetro más adelante de la pista donde estaba intentando despegar. Las cajas negras ya se encontraron, obviamente se encontraron. Usted ha visto las imágenes de la cola del avión que está posando sobre un edificio intacta. ¿Usted ha visto esa imagen de la cola del avión posando sobre un edificio, sobre el edificio en el que cayó? Bueno, pues ahí en esa cola, ahí estaban las cajas negras, ahí es donde están. Entonces, de todos modos, las cajas negras están hechas para aguantar estos impactos y todo. O sea, a la caja negra no le iba a pasar nada, pero es notable cómo la cola se salvó casi íntegra. Bueno, se destruyó todo, ¿no? Pero la parte donde están las cajas negras, que es la parte última de la cola, esa se quedó posando sobre ese edificio. Entonces, pues básicamente fueron directo a donde estaba esa parte de la cola y de ahí sacaron las cajas negras y ya, punto, se acabó, ¿no? Y bueno, para la próxima semana, si no es que para el fin de semana ya las autoridades van a saber qué fue lo que pasó. Para este fin de semana ya van a saber qué fue lo que pasó, ya que si nos lo dicen a nosotros, esa ya es otra cosa, pero por lo pronto va a ser muy fácil poder saber qué fue exactamente lo que pasó, tan solo escuchen las cajas negras. Rápidamente, hay que decir, hablando de economía de Estados Unidos, rápidamente antes de pasar a la entrevista, hay que decir que este viernes se liberaron las cifras de confianza del consumidor de los Estados Unidos. Esta estadística llevada por la Universidad de Michigan, la cual confirma que los estadounidenses no tienen mucha confianza sobre el futuro de la economía, el futuro de corto plazo. Y no solamente eso, la estadística revela que el optimismo sobre la economía ha estado cayendo desde enero que tomó posesión como presidente Donald Trump. Hay que decir que este último mes de mayo, la confianza del consumidor subió significativamente respecto de abril, pero sin embargo, con todo y eso, permanece bastante por debajo de su promedio de largo plazo, la confianza, ¿sí? Ahora, hay que decir, obviamente, cuando estamos hablando de esto y sobre todo en el contexto de Donald Trump, mucha gente está diciendo que, obviamente, que la Universidad de Michigan, esta estadística es demasiado partidista y está siendo dirigida por demócratas que están en contra de las políticas de Donald Trump. Y total que están amañadas, ¿no? Pues obviamente, digo, ya ve que ahora todo se politiza, ¿no? Esta estadística de la Universidad de Michigan nunca había tenido problemas hasta que llegó Donald Trump. Ahí es cuando todo tiene problemas, cuando llegó Donald Trump, ¿no? Sin embargo, hay un consenso entre los que conocen que sigue siendo una estadística bastante confiable, ¿sí? Sobre todo porque es una realidad. Y hay un consenso entre todos los economistas de que los estadounidenses están esperando, y tienen razón para esperar, precios más altos como resultado de
la guerra comercial iniciada precisamente por Donald Trump. ¿No? Ese es un consenso, ¿sí? Y por tanto también entonces están preocupados de la estabilidad laboral si es que los costos de sus empresas donde trabajan también suben. Esa parte sí la entienden los empleados, los consumidores, ¿sí? Hay que decir que, sin embargo, estamos hablando de la confianza. La confianza. Simplemente la confianza es eso. ¿Usted confía o no confía? Pero una cosa es confianza y otra cosa es lo que hago. ¿Sí? Y entonces el consumidor de Estados Unidos está con poca confianza, con confianza minada, pero todavía no afecta a la economía real porque todavía no dejan de consumir de manera fuerte. Porque todavía tienen trabajo. No tienen mucha confianza, pero todavía tienen trabajo. Entonces, pues, de nuevo, ya no salen a cenar a un restaurante caro, pero piden pizza en la casa. ¿Sí? Entonces, ¿no? O sea, están conteniendo el gasto, pero todavía gastan. ¿Sí? Hay que decir que las ventas comerciales todavía permanecen razonablemente fuertes. Como le decía, el desempleo todavía es bajo, lo que indica que las empresas todavía no están despidiendo. A lo mejor tienen la creencia de que a lo mejor en el futuro lo van a tener que hacer, pero por lo pronto no lo han hecho todavía. ¿Sí? Entonces, por lo pronto hay desconfianza, pero todavía hay vigor en la economía de Estados Unidos. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. Continuamos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Para llegar pronto al trabajo, sea inteligente. Porque si pasamos uno a la vez, el tránsito no se detendrá. Por eso, sea cortés, uno a la vez. Un mensaje de esta emisora asociada de Canara. Regresamos a las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Bien, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Vámonos con nuestro invitado de hoy, César Niño. Él es doctor en Derecho Internacional, doctorado en Estudios de Paz y Conflictos, investigador y analista político en cuestiones de seguridad internacional, geopolítica. Ha escrito muchísimo acerca de todos estos eventos y muy referido en todo tipo de medios de comunicación. Y me da mucho gusto saludarte, César. Gracias. A ti, Alberto, muchas gracias por la invitación y poder conversar contigo. ¿Cuáles son tus primeras, bueno, ya no son tus primeras, yo creo que las primeras fueron anoche, pero después de lo que has visto esta primera jornada, primero que nada, ¿de qué estamos hablando? ¿Será la primera de cuánto tiempo y cómo ves? ¿Cuáles son tus reflexiones a 24 horas de que inició este conflicto? Bueno, pues a 24 horas de que empezó digamos, una nueva tensión y una nueva agresión dentro del Medio Oriente, creo que podríamos estar muy cerca de que se deslice a un conflicto regional mucho más amplio con implicaciones globales, Alberto. Recordemos que hace un par de días el presidente Donald Trump advertía a su personal diplomático en terreno, en todo el Medio Oriente, a todo el personal diplomático no esencial, abandonar la zona. Y eso ya dejaba ver, por lo menos en sospecha, que algo iba a ocurrir y que algo iba a pasar. Luego parece muy extraño que el secretario Marco Rubio insista en que la inteligencia estadounidense no estaba al tanto de lo que iba a hacer las fuerzas militares israelíes en territorio iraní.
los ataques de Israel sobre Irán y la respuesta iraní que está teniendo lugar en este momento, pues simplemente sugieren efectivamente que se acaba esa famosa Guerra Fría del Medio Oriente, que tal vez podemos estar empezando a hablar de una suerte de guerra híbrida a mayor escala, donde todas las formas y todas las combinaciones de hacer la guerra vienen a ser. Estamos viendo una suerte de cuestiones quirúrgicas, como lo que hizo Israel anoche, pero también estamos viendo hoy unos primeros impactos sobre puntos civiles por parte de Irán sobre territorio israelí. ¿Tú crees que esta es la campaña definitiva de Israel para asegurarse de que de eliminar por completo la capacidad nuclear de Irán? Es una buena pregunta. Yo creo que sí, es uno de sus objetivos principales. Benjamin Netanyahu ha jurado destruir la capacidad nuclear iraní, como Irán también ha jurado hace algunos años, destruir Israel. Tenemos aquí dos grandes líderes regionales bastante cuestionados en su política doméstica. Uno es Benjamin Netanyahu y el otro es, por supuesto, el Ayatollah. Ambos individuos tienen tensiones y resquebrajamientos internos de su política doméstica muy particulares. Por un lado, lo que ocurre con Gaza y evidentemente las desproporciones en los ataques militares y, por supuesto, en los crímenes que, hay que decirlo por su nombre, la violación del derecho internacional, los crímenes de guerra y de lesa humanidad que ocurren desde el gobierno israelí sobre la Franja de Gaza, pero también desde el lado iraní, una narrativa también que podríamos advertirlo como genocida también, porque el genocidio no solamente se comete cuando se aniquila a una etnia o a una población, sino cuando se advierte el aniquilamiento de esta etnia o población. Y lo estamos advirtiendo desde el punto de vista de que también la Ayatollah lo presenta. Ambos líderes políticos necesitan generar resultados, Alberto. Por un lado, resultados estratégicos y militares, destruir a Hamas, Hezbollah y, por supuesto, recuperar lo que para el gobierno de Benjamin Netanyahu es la zona de la Franja de Gaza ocupada. Y, por supuesto, desde el punto de vista del Ayatollah en Irán, también necesita cohesionar a la población y cohesionar a los altos mandos militares que ya han sido fuertemente golpeados, precisamente por los acontecimientos que ocurrieron hace un par de meses, incluyendo el año pasado, con las dos grandes tensiones militares que también ocurrieron entre Irán e Israel por el asunto de la Operación VIP. Si recordamos, la Operación VIP fue esta que estallan los dispositivos buscapersonas de Hezbollah. Recordemos que Hezbollah es el brazo armado no oficial, pero al mismo tiempo actúa como operadores oficiales de los iraníes en el gran y en el amplio Medio Oriente. Sí, ahora, todas las indicaciones son que en general el Ayatollah, el gobierno teocrático de Irán, es en general bastante impopular dentro de Irán, ¿cierto? Correcto. O sea, en todo caso, Benjamin Netanyahu tiene más apoyo dentro que lo que tiene el Ayatollah dentro. Bueno, yo no sé si haya punto de comparación quién tiene más apoyo adentro que el otro, pero sí ambos comparten un problema común. Y es que desde el punto de vista israelí o dentro de Israel, el gobierno de Netanyahu tiene unos cuestionamientos muy, muy, muy preocupantes entre estos asuntos de corrupción. Y, por ejemplo, el estado de guerra le permite al gobierno de Benjamin Netanyahu congelar de alguna u otra manera estas investigaciones, claro, precisamente por la baja popularidad del presidente dentro de Israel. Recordemos que dentro de Israel la baja popularidad de Benjamin Netanyahu obedece a dos cuestiones: la corrupción, por un lado, y dos, la guerra en Gaza, ¿no? Porque vamos a ver que hay pocos resultados, más allá de los resultados operacionales, hay pocos resultados políticos, ¿no? Recordemos también que Israel es el que rompe el acuerdo con Hamas. Y por supuesto, pues esto le genera un costo político muy grande dentro de la opinión pública israelí. Claro. En este momento, vamos a suponer que, en este momento, qué país sería aliado de Irán? Bueno, esto es una pregunta muy sensible por muchas razones. Yo creo que abiertamente... Porque Irán es tremendamente impopular dentro del Medio Oriente también, ¿va?
Ok, sí, de acuerdo. Y además porque también genera unas tensiones con el mundo árabe Sí. bastante particulares. Pero recordemos que los aliados de Irán en el mundo, digamos que si pueden ser aliados, podemos estar ampliando, haciendo los círculos concéntricos de la siguiente manera. Los primeros, evidentemente, son los rusos. Si nos damos cuenta, los drones que usa Rusia Son en la iraníes. invasión, exacto, en la invasión ucraniana, son iraníes. Pero en este momento, pero Rusia está demasiado invertida y distraída en otra cosa, ¿no? Bueno, eso creíamos, esperemos que así sea, ¿no? Pero sí, es verdad, los aliados principales estatales y paraestatales de Irán son los siguientes. En primer lugar, se cambia la ecuación con Siria. Todavía no sabemos Siria a qué bando juega, pero Siria era un aliado tradicional de Irán. Después del 7 de diciembre de 2024 cambia la ecuación y ahí empezamos a ver un Siria pendulando un poco. Pero bueno, el régimen de Irán cuenta con aliados como, por ejemplo, Hezbollah. Recordemos que Hezbollah es una fuerza paramilitar, no estatal, por supuesto, pero es la fuerza paramilitar más grande del mundo, ¿no? Que se encuentra en el Líbano. Es una organización político-militar chií-libanesa fuertemente armada, financiada y asesorada por Irán desde los 80. Y muy minada por Israel, que lo acabas de mencionar. Por supuesto, muy minada por Israel, pero no ha sido aniquilada totalmente. Eso es importante tenerlo presente porque en la guerra híbrida, esta guerra híbrida es una guerra de posiciones, una guerra por delegación. Hezbollah actúa como una milicia en el nombre de Irán, por fuera de Irán. Siguientes grandes actores que podríamos mencionar, milicias chiíes iraquíes. Esto no significa que Irak sea un aliado de Irán, pero sí milicias chiíes iraquíes. Algunas facciones fuertemente alineadas con Irán, por ejemplo, como Fatah Hezbollah, que es una milicia iraquí, y por supuesto Asa al-Kaq, también es una milicia iraquí. Tienen representación política y poderío militar fuertemente constituido. Los hutíes, número 3. Los hutíes son un movimiento también, sí, exactamente, que operan al norte de Yemen y que nos hemos dado cuenta del cruce militar que hay entre Israel y los hutíes, por ejemplo, lo que ocurre en el estrecho de Hormuz. También es importante tenerlo presente. Es una guerra de coalición liderada inclusive por Arabia Saudita, ¿no? Siguiente actor, ya no sé en qué número voy, creo que el número 4, me da la impresión que puede ser la Yihad Islámica Palestina, en menor medida Hamas, apoyada y financiada por Irán, enemigos de Israel, por supuesto, y aunque Hamas es suní, ojo con eso, pero está vinculado a los hermanos musulmanes, coopera con Irán desde los años 90. Aquí significa que la religión no es entonces un patrón para las coaliciones militares, sino simplemente los intereses geoestratégicos. Fuera de Rusia, fuera de Rusia, o sea, tú estás hablando de gente muy temible, de very bad hombres, como diría Donald Trump, pero no estás hablando de ningún país, ningún estado fuera de Rusia. Bueno, sí. Lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado con meter en los sacos de aliados, de amigos y enemigos, sobre todo el caso iraní, porque Irán es bastante, levanta mucha ampolla en el escenario internacional, pero si nos ponemos en términos concretos de mencionar estados, podríamos estar hablando de los que no se han matriculado ni en el rechazo ni en el apoyo a Irán. Qatar es uno de ellos. Recordemos que el domingo todavía no se han cancelado las reuniones, pero este domingo va a tener lugar unas negociaciones entre Estados Unidos e Irán en Qatar. No es un aliado directo, pero ha mantenido un diálogo y rechazo contra todas las sanciones que ha habido con Irán. Eso puede ser importante para tenerlo presente. Turquía, otro actor importante, insisto, no es que sea un aliado de Irán, pero Turquía tiene una relación ambigua, lo que se conoce en el mundo de la estrategia como una ambigüedad estratégica. Cooperan en lo económico, pero compiten por la influencia regional. Cierto. ¿Y China? China también es un papel importantísimo. Aquí con los chinos también podríamos estar viéndolo con la relación de ambigüedad estratégica, aunque los chinos tendrían mucho más interés en el control de lo que ocurre en el Medio Oriente apoyando a Irán, precisamente por los aliados estratégicos que podríamos estar mencionando. Uno de esos tiene que ver incluso con lo que ocurre con la influencia iraní sobre el conflicto entre India y Pakistán. Mira tú, que es lo suficientemente complejo. China es bastante cercano a la Pakistán de hoy
y por supuesto es bastante cercano al Irán de hoy, precisamente porque los une algo, son los autoritarismos que digamos que los convierten de alguna u otra forma en vectores geopolíticos importantes. Arabia Saudita, que no es aliada con Irán, condenó el ataque, y últimamente incluso más aliada con Israel que con Irán, condenó el ataque de Israel a Irán. ¿A qué le está jugando Arabia Saudita ahí? Sí, bueno, esa es una buena pregunta. Digamos que la Arabia Saudita juega al puente estratégico en el Medio Oriente. Arabia Saudita no quiere que las acciones israelíes sobre Irán lleven a una escalada regional de gran envergadura, precisamente porque eso invitaría a la removilización de tropas de los árabes. Recordemos que Arabia Saudita es el rival número 1 y estratégico de Irán después de Israel incluso. Y también es verdad que hay una dimensión sectaria. Arabia Saudita lidera el bloque suní y percibe a Irán como un poder chií, revisionista. Eso es importante porque mientras Irán apoya a Hezbollah, los hutíes y las milicias chiíes, Arabia Saudita tiene un frente de apoyo como el gobierno de Yemen frente a los hutíes, los opositores sirios que en algún momento sacaron al Assad el año pasado, y los movimientos salafistas, que son gobiernos prooccidentales. Y recordemos que Arabia Saudita también se preocupa porque la escalada entre Israel e Irán suba esa espuma, precisamente porque esto llevaría entonces a un involucramiento fuerte y bastante poderoso de Estados Unidos en la región, cosa que no le convierte por, evidentemente, el equilibrio de poder de los árabes, evidentemente de Arabia Saudita, en esta competencia por influencia con Irak, con el Líbano, con Siria y Yemen. Precisamente, última pregunta y rápida, si se puede, por favor, ahorita que mencionaste Estados Unidos totalmente apoya a Israel, el armamento Correcto. Que usó Israel para atacar a Irán fue de Estados Unidos, toda la vida Estados Unidos ha sido aliado de Israel y en contra de Irán, pero en esta vez, de manera inaudita, Estados Unidos dijo, nosotros no fuimos, no tenemos nada que ver, no nos ataquen nada. ¿Cómo podemos interpretar este intento de deslinde? Bueno, yo no estoy tan seguro que Estados Unidos no tenga mucho que ver, a pesar de las declaraciones oficiales que tú mencionas. Precisamente lo decía al inicio de mi intervención, y es que esta misma semana la orden oficial fue abandonar todo el personal diplomático estadounidense del Medio Oriente. Eso era una señal de que algo iba a ocurrir. No es una suerte de algo accidental. Yo creo que el papel de Estados Unidos en esta oportunidad es que al que menos le conviene esta situación es efectivamente a Washington, a Donald Trump, precisamente porque Donald Trump ha buscado ser el puente negociador en diferentes frentes de guerra en el mundo y todos le han salido al revés. Yo no creo que con la situación que esté en este momento tan caliente, a punto de una crisis nuclear incluso, sea una buena salida para Estados Unidos en este momento en la dimisión entre las escaramuzas y tensiones militares y la guerra que parece estar creciendo impresionante entre Irán e Israel. César Niño, experto analista en temas geopolíticos y militares, te agradezco mucho tu excelente disposición a charlar con nosotros. A ti, Eduardo, muchas gracias por la invitación. Gracias. Bien, vamos a cerrar el programa con el segmento de Mafa Moya. Feliz tarde, como todos los cierres de semana, qué gusto estar nuevamente con ustedes en este espacio de bienestar alternativo. Les mando un gran abrazo a mi querido amigo Alberto, a Mauricio en los controles, como siempre impecable con esa energía que ya es parte de la atmósfera de este programa. Y por supuesto a ustedes los oyentes, pensantes que cada semana se toman estos minutos para reflexionar, cuestionar y abrir las puertas a su propio bienestar. Este espacio es posible gracias a su disposición a mirar hacia adentro con honestidad y curiosidad. Hoy quiero invitarlos a mirar un tema que tiene mucho poder transformador si logramos detectarlo a tiempo. Vamos a hablar de algo que todos hacemos pero que rara vez identificamos con claridad: el autosabotaje. Sí, esa forma tan sofisticada y casi invisible en la que sin querer nos ponemos al pie, nos limitamos y repetimos patrones que ya no nos sirven. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué si deseamos cosas buenas para nuestra vida, muchas veces actuamos en contra de ese mismo deseo? Bueno, la respuesta no es porque seamos débiles ni por la falta de voluntad. La respuesta está en cómo funciona nuestro cerebro, y aquí es donde la neurociencia nos ofrece una lupa reveladora. Nuestro cerebro, aunque parezca increíble, muchas veces no busca que seamos felices, busca que estemos seguros.
está programado para detectar peligros y anticipar amenazas y mantenernos a salvo. Y eso en la antigüedad tenía muchísimo sentido. Imagínense a nuestros antepasados tratando de sobrevivir en medio de depredadores o territorios desconocidos. Anticiparse al peligro era cuestión de vida o muerte. Pero hoy, en este mundo moderno lleno de estímulos, relaciones complejas y decisiones rápidas y emociones acumuladas, pues esa misma función protectora puede volverse en nuestra contra. En lugar de ver lo que es, el cerebro a veces rellena los vacíos con lo que teme. Se inventa historias, crea escenarios y esas narrativas mentales, aunque no sean reales, generan en nuestro cuerpo reacciones auténticas: ansiedad, miedo, parálisis. Nos convencemos tanto de lo que podría pasar que empezamos a actuar como si ya estuviera ocurriendo. ¿Les ha pasado alguna vez preocuparse intensamente por algo que al final nunca sucedió? Sentirse víctima de una situación sin ver que quizás estaban contribuyendo también con su actitud o sus creencias. Es más común de lo que parece. El autosabotaje es precisamente ese momento donde empezamos a crear una historia limitante, nos dejamos llevar por ella y terminamos actuando de forma que confirma esa misma creencia. Es como un círculo vicioso. Todo comienza con pensamientos del tipo ¿y si me va mal? ¿Y si me dicen que no? ¿Y si me juzgan? ¿Y si no soy suficiente? Esos pensamientos activan alarmas internas. Aunque no haya pasado nada todavía, ya estamos sufriendo por anticipado. Es como ver una película de terror que nosotros mismos producimos y protagonizamos, pero en nuestra cabeza. Entonces, aquí viene algo importante. Aunque el peligro no sea real, el cuerpo lo vive como si lo fuera. Libera cortisol, que es la hormona del estrés, el corazón se acelera, la mente se bloquea. Entramos en modo de supervivencia, pero sin un depredador real. Y si no lo detenemos este ciclo, avanzamos al siguiente nivel. Empezamos a actuar según esa historia que nos contamos. Si creo que voy a fracasar, puede que ni siquiera me prepare bien. Y si pienso que no soy capaz, quizás no lo intente con toda mi energía. Entonces, como era de esperarse, las cosas salen mal. Y en ese momento el cerebro dice, ¿ves? Lo sabía. Se reafirma la historia y se fortalece el patrón. A veces incluso caemos en lo que yo llamo la zona cómoda del pobrecito yo. Es un lugar emocional donde sentimos que todo nos pasa, que nada depende de nosotros, que estamos a merced del destino o de los demás. Y aunque parece una posición pasiva, en realidad es muy poderosa, peligrosa, porque evita que asumamos responsabilidad. Nos pone en la zona de víctimas, nos protege del esfuerzo de cambiar, pero también nos encierra en la inacción. Ahora bien, quiero decirles algo muy claro. Todo esto no es para culparnos, es para entendernos, porque cuando entendemos cómo opera el cerebro, dejamos de pelearnos con él y empezamos a usarlo a nuestro favor. La clave está en observar nuestros pensamientos, detectar ese momento en que empieza la película mental, preguntarnos con honestidad, ¿esto que estoy pensando es real? ¿Tengo pruebas de que está haciendo esto real? ¿O es una historia que mi mente está construyendo por miedo? 3 preguntas básicas, porque cuando detectamos que una narrativa interna es falsa o limitante, tenemos el poder de reescribirla. Y no hablo de repetir afirmaciones vacías, hablo de crear una nueva historia creíble, constructiva y basada en la realidad. En lugar de pensar no puedo con esto, cambiamos por esto me reta, pero puedo aprender. En vez de decirnos siempre me pasa lo mismo, podemos decir ahora tengo herramientas para actuar distinto. Es elegir cambiar para no hacer siempre lo mismo. Y aquí viene lo más importante. Una vez que cambiamos la narrativa, debemos actuar diferente. No basta con pensarlo. Hay que movernos, tomar una decisión por pequeña que sea, que rompa ese patrón. Así, el cerebro empieza a registrar nuevas experiencias y con el tiempo crea nuevos caminos. Esa es la maravilla de la neuroplasticidad. Podemos reeducar a nuestra mente. Quiero que se queden con esta idea. Tu cerebro no es tu enemigo, es tu aliado, pero necesitas dirección, necesitas un conductor despierto
que no repita el automático las mismas rutas de siempre. Dejar de sabotearnos no es una meta lejana, es un acto cotidiano de conciencia. Es mirarnos con compasión, pero también con determinación. Así que esta semana los invito a observarse, no con juicio, sino con curiosidad. Y pregúntense, ¿en qué parte de mi vida estoy repitiendo el guión que ya no me sirve? ¿Qué historia podría empezar a contar que me empodere y me conecte con lo que sí quiero lograr? Gracias, como siempre, por permitirme compartir este espacio y acompañarlos en este viaje hacia un bienestar más auténtico. Y mientras tanto, recuerden, no crean en todo lo que piensan, pero sí crean en su capacidad de cambiar para crear todo lo que merecen. Feliz fin de semana. Gracias, Moya. Mafa Moya. Feliz fin de semana también para ti. Sigan a Mafa Moya en sus redes sociales, @Mafa Moya con Y, como María Fernanda Moya, @Mafa Moya. Muchas gracias. Y bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión y por esta semana de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine este día en buena nota, en buen tono, que termine el fin de semana igual y nos encontramos en la próxima. Que la pasen muy bien. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por